Hola cristovidentes, bienvenidos a esta su sección, Nuestro Mayor Tesoro, la sección dedicada especialmente para ustedes para hablar sobre temas de envejecimiento y vejez. Como siempre, el día de hoy les tengo una invitada súper especial que nos va a contar sobre tips para tener en cuenta cuando tenemos una persona mayor en casa o cositas que de pronto podemos nosotros tener en cuenta si estamos presentando algún nivel de deterioro, si algo está pasando por ahí que tenemos que empezar a fortalecer. Para eso les presento a Laura. Laurita, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí hoy con ustedes. Pues bueno, Laurita es experta en muchos temas, especialmente temas de envejecimiento y vejez, ¿no? Y aunque ustedes la ven muy joven, Laurita, ¿cuántos años tienes? No, la edad Eh, no es un problema, no, Laura. la verdad No, no es un problema. no, no la va a decir. Sin embargo, Laurita es una persona muy joven que ha trabajado en temas bien interesantes sobre la vejez y yo quisiera, Laurita, que tú nos contaras y les contaras a los cristovientes tips así, súper claros, importantes para tener en cuenta que nosotros tengamos que de pronto prestarle mucha más atención cuando estamos envejeciendo. Bueno, es muy importante saber que las demencias, para explicarlo, es como si fuera la mamá de muchas enfermedades que tienen que ver con el deterioro cognitivo. Pero las demencias tienen otro grupo específico, una de ellas y digamos que la más reconocida es el Alzheimer. Sin embargo, existen pues otro tipo. Sin embargo, vamos a hablar de algunos signos y síntomas que se pueden ver en estas, digamos que patologías. Uno de esos es el cambio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo pierdo esa emoción por hacer las cosas que a mí generalmente me gustaban. Eso puede ser un signo de alarma. Lo segundo es que, por ejemplo, si soy una persona que disfrutaba estar con mis amigos, compartir en familia, y ahora me invitan a esas actividades y yo empiezo a decir, no, ya no quiero ir, pero ¿por qué? No, 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 ya no me gusta ir, no quiero ir, etcétera. Otra que es muy importante y que además hay que prestarle atención es la audición. Resulta que últimamente los estudios nos muestran que casi nosotros no nos hacemos pruebas auditivas. No. Piensa tú cuando te has hecho una prueba auditiva. No, no más. Una vez me presenté que al ejército por órdenes de mi hermosa madre O y cuando fue la única vez que supe de un examen auditivo, o sea, de resto, y a mi hijo no se lo he hecho tampoco. O cuando, por ejemplo, vamos a sacar el pase de conducción, que nos hacen eso, cuando vamos a entrar a trabajar de resto, no nos hacemos exámenes. Y lo que nos dice, y los nuevos exámenes nos dicen, es que a medida que vas perdiendo la audición, tienes más riesgo de tener un deterioro cognitivo, ¿Y por qué? ¿Por qué porque te pasaría vas eso? aislando de todo. Resulta que escuchar es tan importante. Esto que estamos acá y lo que está pasando ustedes que nos están escuchando, ustedes primero tienen que escuchar, luego están grabando la información, luego la tienen que analizar y después de eso seguramente ustedes van a tomar una decisión. Este mismo proceso pasa con muchas cosas y para darles otro ejemplo que también es un signo muy importante es el dinero. Cuando yo pierdo esas capacidades con el dinero, por ejemplo, saber cuánto me cuesta, no sé, esta chaqueta, ¿no? Ujú. Yo tengo que luego pensar, ¿es cara? ¿No es tan cara? ¿Es económica? ¿La puedo adquirir o no la puedo adquirir? Y después decido comprarla. Si ves que hice muchas, digamos, muchos pensamientos ahí para decidir si compraba la chaqueta o no. Entonces, ese tipo de cosas se van perdiendo. Yo Ok. voy a perder, por ejemplo, voy a darte 5.000 pesos y me van a decir, pero 5.000 pesos no costaba la chaqueta, costaba 30.000. Pero yo sigo insistiendo que costaba 5.000 porque perdí ese sentido de cuánto es que me van a costar las cosas. Entonces siempre asocian, porque siempre lo que piensan las personas cuando dicen es que tiene demencia, y además algo que les quiero decir y que tenemos que romper esta barrera es que es una enfermedad que tiene mucho estigma y hay que romper eso. Entonces lo que pasa usualmente es que las personas dicen es que estás perdiendo la memoria y nos quedamos con eso. Y resulta que perder la memoria, la línea es muy delgada con perder la atención y no significa que yo tenga alguna demencia. Podemos ser personas que olvidamos las llaves, que se me olvidan dónde dejé las cosas en la cocina, pero este signo es un signo muy específico y no quiere decir que yo tenga una demencia. Hay que hacer un estudio de muchas cosas para saber qué está pasando.
Laurita, una pregunta. Hay, por ejemplo, muchos casos en los que se menciona que uno de los síntomas es que la persona no logra recordar qué es esa palabra que quiere decir. Es como, la tengo en mi cabeza como una imagen, pero no me acuerdo que esto se llama un tronco, por ejemplo. ¿Sí? Eso que estás diciendo es muy importante, porque el lenguaje hace parte, y hablamos del lenguaje, no solamente esto que estamos hablando tú y yo, sino el lenguaje también empieza desde el cerebro. Cuando tú me dices, Laura, descríbeme el tronco. Y yo de pronto te quiero decir que ese tronco es duro, que que va a ser muy fuerte, que con el tronco hago muchas cosas en mi casa, muebles, pero empiezo a olvidar las palabras. Aunque yo las quisiera decir, imagínate mis nervios porque no me acuerdo que con un tronco se puede hacer un mueble. Vale. Entonces pierdo ese hilo conductor y me quedo con palabras. Es fuerte. ¿Y qué más? Sí, Porque ya no se, lo puedo se decir. va como disminuyendo la capacidad para la descripción del Sí. mismo. Bueno, pues es que el tiempo con estas cápsulas es muy reducido, pero tenemos nuestra segunda cápsula con Laura donde nos va también como a orientar para saber qué hacer en estos casos cuando tengo un familiar que presenta estas situaciones o estas conductas o actitudes que pueden llegar a pasar, no sé, en casa específicamente. Laurita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo para todos ustedes en casa. Les mandamos un abrazo. Chao.